vuelven a conectar con el mismo link, ¿sí? Hoy hay unas jornadas en la Facultad de Comercio Exterior, creo que es, y nos usaron el Zoom, así que bueno, lo tuvimos que prestar. Bueno, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Jimena? ¿Todo bien? Hola, profesora. Profe, ¿cómo Sí, anda? acabo de llegar de trabajar, cansada. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Usted? Bien, todo bien. Esperamos un minutito más y comenzamos, ¿sí? ¿Cómo anda, Camila? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Bien. Bien, bien. Escucho bajito, no sé si es mi computadora. ¿Me escuchan bajito? No, era mío. Estaba con el volumen bajo. Ah, bueno. Si no, grito, no tengo problema. ¿Eh? No hay problema. Si hay que gritar, gritamos. Denis, ¿te doy el poder? Venga nomás. Bueno, no te hagas el lindo y acepta a tus compañeros, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Bueno, ahí está. Bueno, buena concurrencia, ¿eh? Bien, arrancamos, ¿sí? Arrancamos despacito. Hasta ahora hemos visto escuelas clásicas y las primeras escuelas, ¿no? Que habíamos visto, de Taylor y de Fayol y los neoclásicos, eran escuelas formales, ¿se acuerdan? Y también vimos a Elton Mayo, ¿sí? No a Elton John, Elton Mayo. ¿Qué era Elton Mayo? Era un seguidor de Taylor que debido a los resultados de distintos experimentos fundó su propia escuela, Escuela de Relaciones Humanas. ¿Y esa escuela era formal o informal? Informal. 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 ¿Y por qué es informal? ¿Qué particular? Recording in progress. Porque se fijaba en, bueno, no en los sentimientos exactamente, pero en las personas en sí. No veo al hombre como una máquina. Bien, las escuelas informales estudian el comportamiento humano. Por allá dijeron el sentimiento, ¿sí? Por eso le dicen que son románticas, porque se preocupan más por el ser humano en sí que por la producción o por las máquinas. Todas las escuelas que vamos a ver buscan lo mismo, maximizar la producción y reducir los costos. Absolutamente todas. Lo que sí, tienen distintas maneras de estudiar, distintos puntos de vista, de estudiar a la administración, y van a ser formales o informales, ¿sí? ¿Se entiende? Pero todas las escuelas buscan lo mismo. Ahora le hago una pregunta de parcial. Ahí prestan Perdón, atención. profe, lo interrumpo un segundo. A Denis, hay una compañera que está queriendo ingresar. Bien, le hago una pregunta importante. ¿Las escuelas reemplazan a las anteriores? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo, profe? Falso. Falso. Falso, no ¿Escuelas las reemplazo. reemplazan a las anteriores? ¿Verdadero o falso? No, Falso. 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 Ahora justifique. ¿Por qué es falso? ¿Y porque no es porque a partir de una se van creando las demás? Es porque las escuelas se van, Se basan en el modelo anterior. se van complementando, ¿sí?
se van complementando. ¿Se entiende? Una escuela que aparece nueva no reemplaza a las anteriores, sino que la complementan. Algunas realizan críticas importantes, ¿no? Pero hay otras que toman algo, siempre van a tomar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no hay una escuela que reemplace a otra. Es más, si ustedes se ponen a analizar las empresas, van a ver, ¿cómo, Jessy? ¿Qué decías, Jessica? No, profe, te estoy tratando de prender la cámara, un momentito. Ah, bueno. Bien. Estábamos hablando de las escuelas, que hay escuelas que critican a las anteriores, pero ninguna escuela reemplaza a las anteriores, se van complementando, ¿sí? El mismo Elton Mayo, que era seguidor de Taylor, lo criticó a Taylor, ¿no? Pero sin embargo, muchas de sus enseñanzas él las aplicó a la administración. Entonces también se complementan. Vean ustedes que la escuela del Elton Mayo es informal, sin embargo, acepta muchos principios o cosas que sugirió Taylor. ¿Se entiende? Esto que está diciendo de las escuelas que se van, ¿cómo es la palabra? Complementando entre una cada una, aparecen los modelos de auto, por ejemplo, que se van Sí, a ver. complementando pasando los años y van mejorando y van desde las mismas bases. Bien, eso es el punto de vista de auto, pero yo te digo el punto de vista de la administración, ¿sí? Sí. El auto sí, siempre va mejorando, se va complementando, la gama se va actualizando. La administración es similar, siempre van a aparecer nuevos conceptos, pero nunca se descartan a los anteriores. Si ustedes analizan una fábrica, van a ver que todavía se sigue utilizando los conceptos de Taylor y de Fayol, ¿sí? Existen todavía supervisores funcionales. Quizás no existen en persona, pero están las cámaras, ¿se entiende? Van pasando los tiempos, van pasando los años, se va perfeccionando, se va actualizando, pero las escuelas se aplican todavía, ¿sí? Todas las escuelas. Los neoclásicos crearon los organigramas. Los organigramas hasta el día de hoy se aplican, ¿se entiende? Todas las herramientas que vamos a ver nosotros, si bien hay muchas que son antiguas, son viejas, se siguen aplicando, ¿sí? Entonces recuerden esto, las escuelas no reemplazan, no se reemplazan, sino que se complementan. ¿Está bien? Bien. ¿Se acuerdan las características de los clásicos? Tanto Taylor como Fayol tuvieron que lidiar con personas que eran artesanos, ¿sí? Campesinos, algunos esclavos, ¿sí? Después vinieron los neoclásicos y sus contemporáneos, lo de la Escuela de Relaciones Humanas, en donde las personas, en su mayoría, eran excombatientes, ¿se acuerdan? Los subordinados. Bien, esta escuela que vamos a ver hoy es una escuela informal también, ¿sí? Teoría de las organizaciones se llama. Esta escuela informal tiene su auge entre 1925, perdón, entre 1945 y 1960. Es más moderna. ¿Sí? 1940. Sí. ¿Teoría de qué? Teoría de la organización. Gracias. No. Esta escuela es informal, o sea que a las personas, ¿cómo la van a considerar? ¿Como un recurso más o van a estudiar el comportamiento de las personas? Van a estudiar el El comportamiento.
Bien, van a estudiar el comportamiento de las personas. ¿Se acuerdan que en las escuelas primeras que habíamos visto estaba el Homo economicus, ¿sí? Y en la escuela de relaciones humanas estaba el hombre social. Bien, en esta escuela vamos a conocer un nuevo hombre, aparece otro hombre nuevo, con otras características. Bien, en el contexto, nos ponemos en el contexto, ¿qué pasa en esta época? Se había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces el mundo está en reconstrucción, ¿sí? Y mayormente las economías eran economías de guerra, ¿sí? ¿Qué es una economía de guerra? En casa no te dicen cuando andamos mal hay que hacer economía de guerra. ¿Escucharon eso del abuelo o de mamá? Sí, El súper ahorro, el austera. cuidado. Es una frase moderna, pero es vieja, ¿sí? Me la decía mi abuela, la nonna me decía, hay que hacer economía de guerra, ¿no? ¿Qué es una economía de guerra? Gastar lo menos Y una posible. economía medio austera, medio Bien, cuidando todos los recursos que hay. en esa época se estaban reconstruyendo los países y las personas, muchas de las personas habían estado en la guerra o sufrieron la guerra. Entonces, las personas eran austeras, gastaban lo mínimo indispensable, no había mucho consumo, había desempleo también, ¿no? Entonces, en el contexto con el que se encontró el principal exponente de esta escuela, era que había que convertir una economía de guerra en una economía de paz, ¿sí? Había que sacarle de la mente a las personas que estaban en guerra. ¿Cómo hacen para borrarte de la mente que estás en guerra? ¿No? Por ejemplo, ¿qué hacían las personas? Acumulaban, ¿no? ¿Podés comprar un alimento? ¿Qué haces? Lo guardás porque, por si llega a faltar. ¿No les suena conocido eso? Y eso que no estamos en guerra, ¿o no? Sí, muy tradicional, el papel higiénico. Bueno, Eso era, la nona tenía por todos lados papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico, como si que fuera que se iba a acabar el papel higiénico. nunca se acabe, ¿no? Bueno, en mi época de chico, Profe, sí, fue lo que pasó más o menos al principio de la pandemia, que todos compraban pensando que se iba a terminar las cosas. exactamente. Y las personas, ¿se compraban ropa? ¿O se compraban autos? No, alimentos. Compraban, Alimentos son cosas necesarias. Claro, claro, bienes necesarios nada más. compraban alimentos no perecederos, ¿sí? Eh, artículos de limpieza, ¿no? Quizás algún abrigo, por si pasaban frío, pero eh, productos de lujo, ¿no? O que no eran necesarios, no se compraban, ¿sí? Entonces era una economía de guerra y las personas todavía no podían salir mentalmente, psicológicamente de la guerra. Entonces, el principal exponente de esta escuela se llamaba Herbert Simon, ¿sí? Ahora después vamos a hablar de Simon. Simón se escribe, Simón. Herbert Simon. Y Herbert Simon tenía que pensar cómo hacer para que las personas cambien la mentalidad de una economía de guerra a una economía de paz. Muy difícil eso, ¿no? Bien, las organizaciones entonces se encontraban con ese dilema. Muchas empresas vendían poco porque las personas no consumían. Lo que sí sucedía es que había mucha expansión económica. Quiere decir que la economía se empieza a internacionalizar. Empieza a expandirse las empresas, a abrir sucursales. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bien. Y las estructuras de las organizaciones, por lo tanto, empiezan a crecer también. Todavía Simon tiene que seguir luchando con los excombatientes, porque todavía había soldados, ¿no? Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todavía en esta época eran subordinados las personas, ¿no? O sea que los obreros, muchos estuvieron en la guerra. ¿Me siguen? Sí. A ver, ahí le voy a escribir. Bien, acá le voy a escribir cómo se llama. A ver. Igual, ustedes recuerden a Simon, ¿sí? Simon porque es muy conocido. Ay, espere que me salió un minuto. Ahí está. Bien. Esta persona, Simon, fue una persona importante. Después vamos a ver que fue premio Nobel en Economía en el año 78 por sus aportes, por sus libros, ¿sí? Tienen que ver con la teoría de la decisión, con ponerse en lugar de las personas y ver cómo decide una persona, ¿sí? Herbert Simon, recuerdan que es uno de los seguidores de Elton Mayo, ¿sí? Es uno de los seguidores de Elton Mayo. Después vamos a tener una clase exclusiva de Simon y de teoría de la decisión, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esta escuela que funda Simon, que se llama Teoría de las Organizaciones, ¿sí? ¿Vamos bien o lo estoy mareando? Profe, ¿este Simon es el mismo que nombran en el apartado de teoría de la conducta? Sí, Que dice que es uno de los principales exponentes. exactamente. El mismo. Ah, ok, ok. Miren, sí, ¿De quién era seguidor Simon? de Elton Mayo, ¿sí? Gracias. Miren, Simon fue uno de los precursores de la inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes escucharon hablar de la inteligencia artificial. Fue muy famoso Simon porque fue uno de los creadores de Deep Blue. No sé si alguien escuchó Deep Blue. Deep Blue era una computadora que jugaba al ajedrez, ¿sí? Y Simon fue uno de los precursores, ¿no? De Deep Blue. Deep Blue era una computadora que jugaba con Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez, ¿sí? Fue invicto y número 1 durante casi 20 años, ¿no? Kasparov jugaba partidas con 50 personas a la vez, ¿sí? Imagínense lo bestia que era Kasparov, ¿no? Una persona normal, como nosotros, con cualquiera de nosotros, por segundo, como máximo, se le pasan por la cabeza 3 opciones cuando se encuentran ante un problema, ¿sí? Aunque En uno de ustedes, los mejores escenarios, 3 opciones. claro, en uno de Estamos los, con todas las luces. claro, en uno de los mejores escenarios, si estamos con todas las luces, van a tener 3 opciones, ¿sí? ¿Saben cuántas opciones evaluaba por segundo Kasparov? Ah, de 50 seguro. No, ¿cuántos? 9. 9 opciones por segundo, ¿sí? Era ruso, ¿no? Era ruso, ¿Ruso? sí. Era ruso, sí. Bueno, les voy a contar, me voy un poco por la rama, pero le puedo contar lo que pasó con Kasparov. Bien, IBM, ¿no? Puso en práctica a la computadora Deep Blue, azul profundo, ¿no? Simon fue uno de los precursores, ¿no?
uno de los principales exponentes para crear a Deep Blue. Jugaron en el año 86 7 partidas, el ser humano contra la máquina. El ser humano, que era un superdotado, podía identificar, como les dije, 9 movimientos o 9 opciones por segundo. ¿Saben cuántas opciones Deep Blue le pasaba por su memoria por segundo? No, ¿cuántas? 2 millones. ¿Qué piensan ustedes que pasó? ¿Quién ganó? La máquina. No, La máquina. ganó el hombre, ¿sí? Jugaron 7 partidos, en uno empataron, si no me equivoco, pero la mayoría de los partidos lo ganó el hombre. Entonces IBM le puso el doble de memoria a Deep Blue y para el año 87 quiso jugar la revancha, ¿no? Entonces, Deep Blue, bueno, una barbaridad, ¿no? Tenía 4 millones de movimientos por segundo contra el hombre, que solo pensaba en 9. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Los primeros partidos, las partidas, la ganó el ser humano. Y después, las últimas 3, la ganó la máquina. Y en el séptimo juego, que era el definitorio, la máquina hizo un movimiento inesperado, ¿no? Y los programadores de la máquina decían que era una falla, no podían comprender. Kasparov se levantó, se enojó, dijo que la máquina hacía trampa, no se retiró. Está el video, está en internet, lo pueden ver. Bueno, resulta que se comprobó que la máquina tomó una decisión por sí misma, sin que nadie la haya programado. ¿Se entiende? Estaba aprendiendo la máquina del jugador. Bueno, ¿qué pasó? Enseguida IBM dice que destruyó a Deep Blue, que la desarmó, pero en algunos libros dicen que se utilizó la inteligencia artificial para manejar los aviones inteligentes del ejército de Estados Unidos. Se vendió, IBM vendió esa inteligencia artificial, esa máquina, para ser utilizada en el ejército de Estados Unidos. En el año 88, Kasparov pidió la revancha, ¿no? El tercer partido sería. IBM no quiso, así que se quedó muy enojado Kasparov. Eso es la inteligencia artificial, ¿no? Parece de película, pero bueno, sucedió. Y en Argentina teníamos nuestra propia computadora inteligente. No sé si sabían ustedes. En la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA, teníamos a la primer computadora inteligente de América Latina, que se llamaba Clementina, ¿sí? Se llamaba Clementina. Y hacía cálculos matemáticos, de lingüística, y pronosticó el paso del cometa Halley. ¿Alguien escuchó hablar sobre el cometa Halley? Sí, sí. Bueno, Clementina pronosticó cuándo iba a pasar el cometa Halley. Y hacía cálculos de camino crítico, que después lo vamos a ver. En la época de los militares fue destruida Clementina, ¿sí? Se desarmó. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque estamos hablando de la inteligencia, del comportamiento. Bueno, Sol, abre el audio. Bien. Estamos viendo nosotros la inteligencia, el comportamiento, ¿no? Que una escuela informal le debe dar importancia. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que Herbert Simon era seguidor del Elton Mayo? Y empezó a observar, a estudiar a las personas, ¿sí? Y le hago una pregunta a ustedes. ¿Todos ustedes se conforman o se dan satisfechos con lo mismo? No, No. todos somos diferentes. No. No, obvio. Todas las personas somos distintas, ¿no? Ahora, ¿con cuánta plata ustedes estarían satisfechos, por ejemplo? Hoy en día con un sueldo básico. Con Bien. llegar a la canasta básica.
pero sé ambiciosa. Bueno, vos con la canasta básica, Nada, 10 millones $1 millón de dólares, profe. con $1 millón, Tal vez con un Bien. Sí, por mes. 300.000 pesos. Yo con o sea 3 que millones, vos ganarías 3 millones y menos que medio un de jugador pesos de estoy. fútbol. ¿Con cuánto? 3 millones y medio de pesos. Bien. Bueno, Con Con el eso me hago salario un de plazo Messi me fijo conformo. y por mes saco 104 lucas. bien. ¿Y le gustaría tener un auto? No veo por qué no. ¿Qué Sí, auto? Sí, obvio. ¿Con qué auto ustedes estarían satisfechos? Un Y un auto, BM hoy me conformo. estamos hablando de 2,5 millones más o menos, un auto. O sea, Comprate unos aditos. Y un poquito más. Un poquito por más. eso, como uno base. Por eso Usado. Bueno, base, base. pero sueñen en grande. ¿Qué les gustaría tener? Gustavo, ¿te gustaría tener un Mercedes-Benz? Quizás acá a Denny le gustaría una Ferrari. A ver. Un BM. Un Un Corolla, BM. profe. No, la verdad que no, tan ostentoso. No me saca el sueño. Sí Bien. sí me gustaría estar bien económicamente y en todo el mes, ¿verdad? Sí. Estar cubriendo todas las necesidades. Y por Tener ahí una también. capacidad de ahorro. Exacto, tener algún lujo, me gustan los autos, puedo tener auto. Si vos me decís a mí, Pablo, ¿qué auto me gustaría tener? A mí me gustaría tener un Chevy Coupé, cosa que los chicos son muy chicos para eso. ¿Me entendés? Eso sería un sueño mío, qué sé yo. A mí me gustaban, Gustavo, los Taunus Coupé. Claro. Profe, Sí. perdón que interrumpa, la clase se va a cortar en cualquier momento. Sí, nos volvemos a conectar en el mismo link. Aviso por las dudas. Sí, sí, sí. Bueno, No se vayan. Hoy tenemos el Zoom de pobres, así que nos volvemos a bueno. conectar. ¿Sí? Igual seguimos soñando. Entonces, bueno, vean ustedes que muchos se conforman con quizás lo básico, que la verdad que hoy en día es importantísimo, ¿no? Llegar a fin de mes, hoy es lo máximo, ¿o no? Llegar a fin de mes o estar tranquilo de que la plata te alcanza, ¿no? No tener que ir sacando el adelanto del sueldo, ¿no? O tener que tratar de tarjetear lo menos posible. Pero imagínense en ustedes en otro escenario, ¿no? ¿Qué lo dejaría satisfecho a ustedes? Que digan, bueno, ya con esto ya está, ya estoy hecho, ¿no? Todos me contestaron diferentes cosas, ¿sí o no? Sí. Bien. Lo que decía Simon, que estudiaba el comportamiento de las personas, es que el hombre tiene racionalidad limitada. ¿Qué es racionalidad limitada? ¿Qué es algo racional? Acá me pusieron Ferrari, Nissan. Bien. ¿Puede repetir luego la pregunta? Sí. Herbert Simon decía que el ser humano, el hombre, tenía racionalidad limitada. ¿Qué piensan ustedes que es tener racionalidad limitada? Tiene que ver algo con la razón. Claro, como que Razonar. No Razonar. usamos toda la capacidad del cerebro. Exactamente, tiene que ver con la razón, con la inteligencia, con el pensamiento, con la comparación, ¿no? Y se ha comprobado que las personas más inteligentes son más ambiciosas y que también los más inteligentes evalúan más alternativas. ¿Se entiende? Pero que vos seas más inteligente no quiere decir que seas mejor que otra persona. Simplemente que hay personas que evalúan más alternativas. Por ejemplo, a ver, Brenda, cuando vos vas a comprar una zapatilla, ¿qué evaluás? Yo, profe, yo cuando voy a comprar una zapatilla evalúo todo, literalmente, desde el precio hasta la calidad y según, o sea, es que si querés calidad, no te fijes en el precio, y si te fijas en el precio, no busques calidad. Bueno, todo.
te hago otra pregunta. ¿Vos a dónde vivís? ¿Vivís en Lomas? No, ¿Dónde vivís? arriba de Seiza. Seiza. En Ezeiza. Bueno, Sí. ahí en Ezeiza, ¿qué tenés cerca? El shopping Las Toscas, ¿cómo se llama? Tenés un shopping ahí cerca, ¿no? Sí, el de Cani. Bueno, el shopping de Canning. Bueno, cuando vos querés comprarte una zapatilla y te vas al shopping de Canning, ¿te recorres todo el shopping y peleás los precios y ves todas las zapatillas? ¿O cuando ves... No, si veo una que me gusta, la compro en ese sentido. Bueno, si ves una que te gusta, directamente la comprás. Bien, Sí. bien. ¿Alguien hace lo contrario? Yo, A ver, ¿quién es yo? Jessy. A ver, Jessy, ¿qué haces vos? O sea, voy buscando la que me gusta, pero la busco en otros lados a ver si puedo encontrar un precio más accesible. Porque Bien. muchas veces es el Yo no. lugar donde estás, porque, a ver, en el shopping es obvio que siempre sale muchísimo más caro. Me pasó con un reloj. Los relojes inteligentes, los Fit, los MyFit, los de Xiaomi, por mercado, el mismo, lo compras a 6.000 pesos, el último, y cuando fui al shopping me lo querían cobrar 13. ¿Por qué voy a pagar 13 algo que lo puedo pagar 6? Y es exactamente el mismo. Entonces, Bien. no estoy bajando en calidad, pero estoy buscando precio. Tampoco voy a Bien. dejar que me roben, no me miren la carita. ¿Vos, Gustavo, ibas a decir algo? No. Sí, que yo la verdad que no tengo paciencia. Me gusta algo y no evalúo esas cosas. En cambio, mi señora te evalúa, pero todo, calidad, precio, todo. Y para comprar alguna cosa tarda 2 meses. Yo, en cambio, no. Sé que está mal, sé que está mal, pero bueno, no tengo paciencia para eso. Bueno. Vos, Jessica, ponele que te querés comprar una zapatilla y vas a Lomas, te recorres todos los negocios de la Prida, ¿no? ¿Yo? ¿Harías eso? Sí. Sí. Total, no se me va a gastar tanto la zapatilla por ir de una cuadra a otra y por ahí consigo precio. Si es la misma. Bien. Bueno, lo que decía Simon es que Taylor tenía un hombre que era el Homo economicus, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del Homo economicus? Bien. Que al hombre le importaba la plata nada más. Le importaba la plata, ¿no? Pero, ¿se acuerdan cuando les conté una experiencia de Taylor? ¿Qué hizo Taylor cuando le pidieron que vaya a buscar un repuesto? Buscó exactamente. Tardó mucho 3 por la días. calidad, Sí. por buscar la calidad. Muchos Lisa re días para larga. buscar. Más barato y el mejor. Claro, Y- por eso tardó 3 días. ¿Y por qué 3 hizo o eso? 4. Porque estaba buscando precio. Bien. O sea, que el Homo economicus, el de la época de Taylor, si bien se contenta con el dinero, él va a seleccionar y va a comparar con todas las alternativas que estén a su alcance del mundo real. ¿Sí? O sea, el hombre economicus, si va al shopping de Seiza, de Canning, perdón, se va a recorrer todos los locales y va a buscar calidad y precio, ¿sí? Y si eligió una zapatilla, va a buscar la misma en todos los locales que se venda y la va a comparar. Aunque salga un centavo más barato, se lo va a comprar. Esto del Homo económico lo hacía mi abuela, lo hacía mi vieja, ¿no? Se caminaba 20 cuadras para ir a la verdulería que estaba más barata, ¿o no? ¿Qué me está ¿Sí? queriendo decir, profe? Obvio, hay que No, contemplar todas Igual, las profe. opciones. ¿Qué me está queriendo Imagínate, decir? si no, No, imagínate comprarlas en un lugar, vas una cuadra Claro. más adelante y está más barata, te querés matar. Claro, bueno, a mí me, Es que yo te soy- termina pasando eso. bueno, yo soy Cuando como te la compras, Gustavo, haces una cuadra más y está más barata. yo soy como Gustavo, pero soy tonto. ¿Por qué? Sí, Porque, pero ¿sabe cuál es el secreto? Lo compras y no lo buscas más. Porque si caminas claro, una cuadra más, te vas a querer matar, porque lo vas a encontrar más barato. bueno, yo Porque ojos soy, que no ven. claro, pero bueno, yo no puedo Obvio, y, siempre. y compro, hago una cuadra y entro al local a ver si compré bien o compré mal. Y si la compré más barata, me pongo contento, digo, vamos, ¿no? Pero si la pagué más cara, me quiero matar, ¿no? Me quiero matar. Bueno,
Lo que decía entonces Simon es que el hombre de Taylor, el Homo economicus, elegía entre todas las alternativas posibles del mundo real, ¿sí? En cambio, el hombre de hoy en día, el hombre de la década del 60 hasta ahora, tiene racionalidad limitada. ¿Por qué? Porque se satisface o se da por satisfecho con lo que está a su alcance. Hace lo mejor que puede. O sea, camina un par de metros de cuadra, hay algo que lo satisface y lo compra, ¿sí? Lo mismo pasa en las oficinas, en el trabajo. Yo estoy satisfecho con esto, con mi sueldo o con el puesto, me quedo acá. Antes se decía, tenía la vaca atada, no sé si se acuerdan de ese dicho, ¿no? Cuando uno se daba por satisfecho, dice, este tiene la vaca atada, ¿no? Entonces dice, bueno, yo estoy satisfecho con esto. Estoy satisfecho con mi sueldo, con mi auto, me quedo acá. Entonces, el hombre administrativo, Simon le va a poner a este hombre de esta época, hombre administrativo. El hombre administrativo no es holgazán, pero hace lo mejor que puede, lo mejor que está a su alcance. Por ejemplo, Jessica es homo economicus, ¿sí? Es mujer económica. Y Gustavo y yo somos hombres administrativos. Hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Nos satisface cosas, ¿no? Que están a nuestro alcance. Entonces, evaluamos menos alternativas. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿Te cagan a pedo como a mí después? Sí, sí, siempre. Ahí me está gritando, ya me están retando. ¿Puede explicar de nuevo hombre administrativo? Porque no lo entendí. Sí, el hombre administrativo hace lo mejor que puede. Se satisface con lo que está a su alcance. Por ejemplo, si Taylor, cuando lo mandaron a comprar la pieza, era hombre administrativo, iba al primer local, lo compraba y se volvía enseguida, ¿sí? Pero como Taylor era homo economicus, él buscaba todas las alternativas posibles, evaluaba todo. ¿Se entiende? Profe, ¿eso es con todas las cosas o con algunas cosas en específico que hacía eso? No, no, con todas las cosas. Por eso yo le pregunté a ustedes con qué se sentirían satisfechos, ¿no? Con cuánto de plata, con qué auto, ¿no? Y vean ustedes que todos me dieron una respuesta distinta. ¿Se entiende? Quizás si yo le preguntaba a Taylor con cuánto él se ponía satisfecho, hubiese hecho una evaluación, me hubiese sacado un presupuesto y me hubiese dicho una millonada de dinero, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien, Sí, profe. igual recuerden que el dinero no es todo, ¿no? Hay una Profe, canción una que decía, pregunta. sí, En cuestión de pérdida de tiempo recorriendo para encontrar el precio sí. más económico, o sea, ¿no sería más factible comprarlo lo primero que encontrás y ganás Bueno, tiempo? para mí el recurso más importante es el tiempo, ¿sí? Pero el Homo economicus evalúa otras cosas, ¿sí? Se da por satisfecho cuando elige la mejor opción dentro de todas las posibles. Se asegura de tener todas las opciones. Por ejemplo, yo voy a comprar un auto y pregunto, ¿qué colores tenés? Y mirá, tengo blanco y negro. Pero si va Taylor a comprar, dice, ¿qué autos tenés? ¿De qué color? Blanco y negro. Ah, pero yo sé que en el catálogo también tenés rojo, verde, azul y naranja. ¿A dónde están? No, no los tengo. Bueno, me voy a buscar en otro lado. ¿Se entiende? Sí, Busca. sí, pero Sí. tiene una pérdida, ponerle. Si el auto, depende también de la función que cumpla el auto. Si el auto vos lo compras para Uber, vos vas a comprar el color que tengas, en el momento que tengas, para empezarlo a trabajar lo más rápido posible.
Claro, porque me va a satisfacer lo que está a mi alcance. En cambio, Taylor recorre todo el universo. Sería el universo, sería todas las opciones posibles antes de tomar una alternativa. Sí, como decís vos, Taylor perdió mucho tiempo, tardó como 3 días en traer un repuesto, pero según él era el mejor, era idéntico y era el más económico, por ejemplo. Si iba quizás a otro lado, se compraba una copia y no era el mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, es cuestionable, son dos maneras distintas de pensar. Simon decía que las personas tienen racionalidad limitada porque no todas las personas piensan igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra de las cosas que decía Simon es que cuando hablamos del hombre administrativo que tiene racionalidad limitada, el hombre de esta época tiene que aprender a distinguir entre lo fáctico y lo ético. ¿Qué es lo fáctico? ¿Cómo, profe, puede repetir? Sí, el hombre administrativo, el hombre de esta época, ¿no? Tiene que aprender a distinguir entre lo fáctico y lo ético. Muchas veces las personas confunden lo fáctico con lo ético. ¿Qué es lo fáctico? Lo fáctico es todo aquello que es medible, que es comprobable. ¿Sí? Y lo ético son juicios, apreciaciones personales que hacen las personas. Todo lo que es medible, dijo, profe. Sí, todo lo que es medible y comprobable es fáctico. Y ético son juicios de valor, apreciaciones personales que hace una persona. Uno tiene que saber identificar lo que es fáctico y lo que es ético para no equivocarse, ¿sí? Por ejemplo, Profe, ¿puede repetir ético, por favor? sí, lo ético son juicios de valor, apreciaciones personales que hacen las personas. Bien, vamos a un ejemplo. Acá la veo a Mica Roa. Mica es alta. ¿Eso es fáctico o es ético? Fáctico. 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 Bueno, acá me dicen No, que profe, es ético, porque vos no sabés cuánto mide, la estás viendo y es lo que a vos te parece, ¿o no? es Pero una justamente apreciación porque es personal. comprobable. Yo digo que Mica es alta, pero quizás es alta para mí, pero capaz que para Elian es petiza, quizás para Gustavo no es tan alta, ¿no? Y yo puedo medirla, pero ¿puedo decir si es alta o si es baja si la mido? No, porque no hay un parámetro que diga esto es alto, esto es bajo. O sea, es una apreciación. No hay Claro. una regla que diga lo que es de esta altura es alto y lo que es de esta altura es bajo. Entonces, si yo pongo a un basquetbolista al lado de Mica, va a ser petiza, ¿no? Ahora si pongo quizás a una persona de estatura media, va a decir, sí, es alta, y con tacos mucho más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver con apreciaciones personales. Ahora, si yo digo, Mica mide 1,70 m. 76. 1 metro, bueno, era alta, ¿no? Era alta de La verdad. piperinola era alta, de verdad. Ahí sí es fáctico, profe, porque es medible. Bien, Porque ya te está entonces, diciendo una estatura exacta. Mica mide 1,76 m. Es fáctico. ¿Por qué? Se puede comprobar fácilmente. La medimos, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Eso es fáctico.
Y hay personas que se confunden. ¿Vieron que recién nos confundimos o no? Imagínense en una empresa, cuando uno da una opinión y que todos la toman como verdadera. ¿No les pasa a veces que un jefe da una opinión y se la da como verdadera y nadie le discute nada? ¿Pasa o no? Y ¿puede darle un ejemplo? Sí, profe. Por ejemplo, mira, voy a hacer a ver con quién lo puedo hacer el ejemplo. Con Matías. Matías, ¿estás ahí? Sí, sí. Matías es el mejor empleado que tengo, es inteligente, el mejor empleado. Según yo, que soy el jefe de Matías, ¿no? ¿Es ético o es fáctico que él es el mejor empleado? Ético. 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 Bueno, pero a mí me escuchan sus compañeros, me escuchan los demás jefes y dicen, ah, qué bueno debe ser Matías, ¿no? Debe ser un fenómeno. Yo digo que es el mejor empleado. Para mí no, porque, o sea, es una apreciación que está teniendo la persona por el puesto en el que está cumpliendo, pero no sabes si es tan bueno si está en otro puesto. Exacto. Por ahí es idóneo para el puesto, Claro. pero no es el mejor empleado. ¿Quién lo dice? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso no es fáctico, es ético. Ahora, puedo decir que Jessica es inteligente. Es la más inteligente de esta comisión 13. ¿No? ¿Eso es ético o es fáctico? Ético. Es ético, ¿bien? Lo entendieron. Pero yo te puedo decir, bueno, pero ella se saca todo 10 en los parciales, en los cuestionarios lo tiene todo muy bien, tiene todo 10. ¿Es comprobable? Bueno, ojo acá, si lo vemos por parte de las notas, puede ser que sea una mente brillante, ¿no? Pero, ¿y si nosotros pensamos que ella es inteligente porque se saca todo 10 y Jessica hace trampa y se copia? Así no se vale. No se puede comprobar. No me copié en mi vida. Bueno, y entonces, ¿es fáctico o ético? Es ético, ¿se entiende? Que vos te saques todos 10 no quiere decir que seas el más inteligente del curso, ¿sí? Por ahí tuviste suerte, o por ahí estudiaste, o por ahí sin querer queriendo te copiaste, o te soplaron alguna pregunta, ¿se entiende? Entonces, lo fáctico y lo ético no tiene que prestar confusión, ¿sí? Bien, ahora si yo digo, Denis tiene 18 años. ¿Eso es fáctico o es ético? Gracias, profe. Fáctico. Es fáctico porque le pedimos el documento y lo comprobamos, fácil, ¿no? Bien, entonces, es importante en toda organización no confundir lo que es fáctico y lo que es ético. Acá estuvimos jugando, pero vieron que un poco nos confundíamos, ¿o no? Entonces, no hay que confundir las apreciaciones personales con aquello que es comprobable, ¿sí? Por eso es importante cuando ustedes tomen una decisión basarse en lo fáctico, no en lo ético, ¿sí? Nosotros muchas veces nos dejamos llevar y pensamos o tomamos decisiones por lo ético, y eso no es lo recomendable en una organización. ¿Se entiende? Pero hasta un cierto punto puede ser eso. Y mira, en la administración, en una empresa, hay que seguirlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, mira, yo la estoy viendo a Anabela. Anabela tiene anteojos. Y para mí, todos los que tienen anteojos son inteligentes porque leen, ¿no? Porque se queman las pestañas. Pero capaz que no, es mentira eso, es algo ético, es un pensamiento que uno tiene. ¿Se entiende? Gustavo está buscando los anteojos. Lo agarré justo. Perdió. Los perdió. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, seguimos.
¿Vamos bien con el hombre administrativo? ¿Vamos bien? Bien. Sí, profe. Entonces, el hombre administrativo hace lo mejor que puede, ¿sí? Y se va a satisfacer con lo que tiene a su alcance, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Sí, sí, profe. Ahora, toda organización tiene que saber formar objetivos, ¿no? ¿Cómo se forma un objetivo? Para Simon hay 3 pasos importantes para formar un objetivo. El paso Profe. 1, sí, Había dicho toda organización, ¿no? De sí. toda... Ah, gracias. Igualmente, todo lo que nosotros vemos de organización, de administración, también nos sirve para la vida. Después vamos a ver el FODA, ¿no? Lo podemos usar para analizarnos hasta nosotros mismos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo se forman los objetivos. El primer paso es negociación o regateo, ¿sí? La etapa de negociación o regateo. ¿Qué es regatear? Pelear el No, precio. pelear el precio. Pelear el precio, ¿no? Pero Lo que también más me gusta. cuando uno regatea, no solamente puede pelear precios, sino también pelear condiciones, ¿no? Yo te doy esto, pero vos Pero vos dame me lo das otro. esto. Pago y todo eso. O sea que siempre en el primer paso para formar un objetivo, tenés que negociar, ¿no? Tenés que dejar de ganar algo para ganar otra cosa, ¿sí? Eso es el regateo. Y otra cosa importante, siempre tiene que haber una coalición. ¿Qué es una coalición? Es una unión transitoria de personas ¿Eso o como de segundo paso, empresas. profe? No, no, es el mismo. Ah. En el primer paso, para formar un objetivo, tengo que saber regatear y tiene que haber una coalición, ¿sí? Cuando hay una coalición, es una unión transitoria entre 2 o más personas o empresas, ¿sí? Y van a tener un objetivo en común. La diferencia que tiene con una organización es que es transitorio, ¿sí? Por un tiempo determinado. Y esas personas o esas empresas empiezan a regatear, ¿sí? Y cuando regatean, se van a poner de acuerdo, ¿sí? Y va a haber un consenso. ¿Se entiende? Bien. Un ejemplo que daba Simon es, vamos con los autos de vuelta. El padre, acá hay un padre, la madre y la hija. El padre quería una camioneta. La madre quería un auto grande. Y la hija quería un auto color champán. ¿Cómo hacemos para que se pongan de acuerdo las 3 personas? ¿Cómo hacemos? Todos tienen que dejar un poco de lo que necesitan para ganar, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a pelear y no van a comprar nada? Negociar sería. Tienen que negociar, regatear, ¿sí? Entonces, van a elegir un auto que sea de color champán porque la hija quería el color champán, ¿sí? O similar. El padre quería una camioneta, pero la mujer quería un auto grande. Entonces quizás van a comprar un utilitario, un auto rural se llamaba antes, ¿no? Que sea similar a una camioneta y están contentos todos. ¿Se entiende? Vamos a otro ejemplo. La hija quiere un cuadro redondo. La madre quiere un cuadro de un reconocido artista, ¿sí?
Y el padre quiere que el marco sea de madera, ¿no? ¿Cómo hacemos para ponerlos a los tres, ¿no? De acuerdo. Es muy caro comprar un cuadro de un artista reconocido, ¿no? Pero el padre dice, bueno, vamos a buscar un marco de madera redondo, pero vamos a poner una copia, ¿no? Una copia de un buen artista, ¿se entiende? Y quedan contentos los tres. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. El segundo paso, que es importante, es el control, ¿sí? Estabilizar los objetivos, controlar que se cumplan los objetivos. Cuando yo regateo y negocié un objetivo, después tengo que controlar que esos objetivos se cumplan, controlar lo especificado, lo planeado, con la realidad, con lo que sucede en la realidad. Y el tercer paso, que es importante, tiene que ver con la adaptación a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo muchas veces puedo querer tener un objetivo y a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta de que ese objetivo no me gusta o no era lo que yo quería. Entonces, se pueden adaptar los objetivos en base a la experiencia. ¿Se entiende? A medida que va sucediendo el tiempo, se van modificando esos objetivos. Una organización tiene que ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a la experiencia. ¿Qué pasa si una organización no es flexible, no se adapta a las necesidades del momento? ¿Qué pasa? Y muy probablemente no llega a los objetivos. Muy Lo juro. probablemente, claro, es lo que pasó con Kodak, con Blockbuster, ¿sí? Entonces, es importante cuando formamos objetivos, paso 1, coalición y regateo, ¿sí? Paso 2, control de que se cumplan esos objetivos. Y paso 3, adaptarlos a la experiencia. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, también decía Simon que en las organizaciones hay conflictos, siempre hay conflictos, ¿sí? Y escribió algo sobre la teoría del conflicto. Como en las organizaciones siempre hay conflictos, Simon estudió el comportamiento de las personas y creó la teoría del conflicto. Separó los distintos tipos de conflicto. Quizás ahora cuando yo se los cuente, ustedes van a decir, ah, pero escribí un libro sobre esto, si yo ya lo sé, ¿sí? Pero en ese momento nadie había escrito de eso ni tampoco se ponían a pensar en eso, ¿se entiende? Simon dice que hay que saber separar a los conflictos. Las personas tienen conflictos, entonces, el primer conflicto es el conflicto individual. Hay muchas personas que ya vienen con conflictos desde su casa, ¿no? Vienen enojados a trabajar, se pelean con todo, ¿no? Van manejando por la calle y tocan bocina y se pelean con todo lo que se le cruza, ¿no? Hay conflictos que son individuales y hay personas que eso lo llevan al trabajo. ¿Se entiende? ¿Les pasó a ustedes de tener algún compañero así conflictivo? Sí. Sí, obvio. Y eso se La gente refleja en la amargada. producción. ¿Cómo? La gente amargada. Sí, porque una persona cuando tiene muchos conflictos o es conflictiva, eso lo traslada al clima laboral, ¿no? Y uno lo ve siempre serio, mala onda, irritable, ¿no? Pero son personas que traen conflictos desde afuera,
muchas con problemas personales, pero otras son conflictivas, esas son su personalidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. El segundo punto es conflicto organizacional. Este es el más conocido, el más visto. Cuando hablamos de conflicto organizacional, puede darse de dos maneras: individual o grupal. Conflicto organizacional. Hay personas, cuando hablamos de conflicto individual, que no aceptan cambios o no aceptan alternativas y generan conflictos, ¿sí? Y hay otras personas que generan conflictos cuando tienen incertidumbre, cuando no tienen demasiada información. ¿Se entiende? Entonces, lo aconsejable para evitar conflicto en una organización es brindar a las personas información. Si te van a hacer un cambio, brindar información a las personas. ¿Se entiende? ¿Cambio en qué sentido? Por ejemplo, un cambio en la metodología de trabajo, un cambio de horario, ¿sí? Sí, me Un pasó. Eso vendría a ser en cuanto a lo individual, ¿no? Claro, son conflictos individuales. Ustedes recuerden que la persona tiene resistencia al cambio y tiene miedo, miedo de perder poder, miedo de no ser más útil a la organización, miedo de que la echen, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el conflicto organizacional puede ser individual, dado de esa manera con una resistencia al cambio o alternativas, o puede ser también grupal. Esto tiene que ver con problemas sociales, ¿no? Sociológicos, o problemas de objetivos, ¿sí? Hay muchas personas que no son sociables, o hay personas que también no saben convivir en grupo, y también hay personas que quizás la ponen de mal humor cuando sienten que un compañero es holgazán, ¿no? Y eso lo ven reflejado en roces o lo ven reflejado en una baja de la producción. Entonces, el conflicto puede ser individual, pero mucho más peligroso es cuando es grupal. ¿Se entiende? También a Acá veces te va a Jessica hacer- se ríe, se debe acordar de alguien, me parece. Y profe, también, si tu compañero no te ayuda mucho en el trabajo y vos no podés hacer mucho, como que te amarga a la vez. Claro, pero ahí está Más el cuando papel. después se lleva los créditos. Porque se Claro, supone que es un trabajo de equipo y ¿qué hizo? Los mate nada más. claro. Pasa eso, pasa en la facultad y pasa en el trabajo, ¿sí? Pero bueno, ahí depende la habilidad del líder, ¿no? Tiene que saber manejar un grupo, un líder. No es para cualquiera manejar un grupo y va a empezar el descontento en el grupo. Tarde o temprano, si el líder no hace nada, va a caer la producción, va a haber ausentismo, va a haber personas que van a querer cambiarse de lugar, van a pedir un pase a otro lugar. No creo que como está dada la situación ahora renuncien, pero sí que pidan un cambio, ¿sí? Eso suele pasar. Miren, yo trabajo en un organismo público y ha pasado de que en un área todas las personas pedían el pase, que es el pase cambiarse de lugar. Entonces llegó un momento que ya habían pedido más o menos de 15 personas, 9 el pase, ¿sí? Llegó un momento que Recursos Humanos le pareció raro eso. ¿Por qué tantas personas pedían el pase? Bueno, se descubrió que en esa área el jefe era maltratador y que tenía a su cargo familiares. Entonces tenía como secretaria la hija, trabajaba el yerno, trabajaba el ahijado. Entonces el resto de los empleados se sentían perjudicados y pedían el pase, renunciaban, querían irse a otro sector. ¿Se entiende?
generaba conflictos. Era un conflicto social. Es que ahí se dan dos cosas, profe, que usted acaba de mencionar. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. En este caso era jefe, no era líder, y encima se generaban conflictos de intereses, teniendo justamente familiares a cargo. Entonces era claro, es muy notorio. O sea, es muy diferente un jefe de un líder. Exactamente. Y otra cosa que no mencionaste, Jessy, la ética y la moral, ¿no? Claro, también. No podés ser el jefe de tu familia, ¿no? Eso es mal visto. Pero ¿qué pasa? En muchos organismos públicos los apellidos se repiten, ¿no? Hay mucho apadrinazgo, acomodo, ¿no? Es lo contrario de lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los méritos, la meritocracia. ¿Se entiende? Entonces, eso suele generar conflictos organizacionales y grupales. Y eso es peligroso, es grave, porque cuando todo el grupo está en conflicto, puede llegar a caer la cabeza del jefe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, uno como líder tiene que tener cuidado en muchas cosas. ¿Me siguen? Bien, entonces, los conflictos pueden ser individuales, los que trae la persona de su vida personal, organizacionales, que tiene que ver con la resistencia al cambio en los individuos, o puede ser grupal, que tiene que ver con conflictos sociales o de grupos, ¿no? Y el tercer conflicto es el conflicto interorganizacional. ¿Qué quiere decir eso? Conflictos entre empresas, ¿sí? Conflicto entre... ¿Inter cuánto, profe? Disculpe. Interorganizacional. Son conflictos que tiene la empresa con proveedores, con clientes, con otras empresas. Por ejemplo, hay muchas empresas que le compran mercadería a los proveedores y lo bicicletean, ¿sí? Le bicicletean el pago. Eso genera conflicto después, ¿sí? Muchas veces termina en legales, en distintos problemas, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar todo tipo de conflicto, pero Simon discrimina a 3 tipos de conflictos: individual, organizacional e interorganizacional. ¿Está bien? Sí. ¿Me siguen? Sí, bien. Sí, profe. Otra de las cosas que hablaba Simon es que el hombre administrativo, el hombre de esta época, tiene un pensamiento finalista, ¿sí? Tiene un pensamiento finalista. ¿Qué es un pensamiento finalista? A ver, ¿qué dicen ustedes? Como que está decidido al pensamiento que tiene. Como que no va a cambiar de opinión. Sí, por ahí anda. ¿Y qué más? A ver. Me suena a, tengo un propósito, voy a ese propósito y termino en ese propósito, no proyecto más. O sea, Claro. Bien. me suena a eso. El pensamiento del hombre administrativo es racional, ¿no? Racionalidad limitada, y finalista. Finalista quiere decir, como dijeron ustedes, siempre tiene un propósito. Y muchas veces tienen un propósito que subyace. ¿Qué es algo que subyace? A ver, una palabra nueva. ¿Conocen la palabra subyace? ¿Podría repetirlo, profe? Algo que le sigue a ese propósito. A ver, esperen. El hombre administrativo tiene un pensamiento racional, de racionalidad limitada, y finalista. Como dijeron sus compañeros, tiene un propósito, ¿sí? El hombre administrativo tiene un propósito, pero muchos de estos propósitos subyacen. ¿Saben lo que es subyacen? A ver. Están como por abajo, lo que está como atrás. Lo que se pierde, Exactamente. profe, que se pierde. Por debajo de algo,
alguna situación. Subyace quiere decir que está por detrás. O sea que algo se trae ¿no? Hay personas que tienen un comportamiento, pero porque traen consigo, ¿sí?, un fin que subyace, que está detrás. ¿Se entiende? Otros intereses. ¿Me explico? Tienen un comportamiento finalista. Por ejemplo, para muchos, el trabajo es un medio para alcanzar algo. ¿Se entiende? Más o menos. Algo que subyace, un comportamiento finalista, quiere decir que el comportamiento del hombre tiene un propósito. Pero muchas veces el comportamiento que le vemos al hombre tiene algo detrás, tiene un pensamiento que está por detrás. Por eso decimos que subyace. Muchas veces una persona hace algo, pero en realidad está queriendo conseguir otra cosa. Y hace Como que lo algo, está haciendo con una doble intención. O sea, como queriendo lo- conseguir un objetivo, pero otro a la lo vez. utiliza como un medio. ¿Se entiende? Entonces, el ser humano de hoy en día tiene un pensamiento finalista, ¿sí? Tienen fines. Los fines son objetivos, tienen propósitos. Pero muchas veces esos propósitos subyacen, están por detrás. ¿Se entiende? Por ejemplo, ustedes quieren recibir un aumento, ¿no? Tienen dos maneras de pedirlo. Uno es enfrentar a su jefe y decirle, che, me tenés que dar un aumento, me merezco un aumento, ¿no? Y otra manera es llegar temprano, trabajar, tener iniciativa, estar siempre bien predispuesto, y el ser humano lo va a ver como una persona trabajadora, pero lo que subyace, lo que está detrás, es que esa persona te está insinuando, diciendo, che, dame un aumento. ¿Se entiende? Ah, es como nosotros con las actividades que nos dan ustedes, que al principio nos dijeron que si las hacíamos todas, teníamos el parcial fácil, entonces cualquiera puede pensar que lo hacemos porque queremos aprender o lo que sea, pero en realidad queremos el parcial fácil. Lo que Una cosa así. subyace es que quieren los ejercicios fáciles, ¿sí? Nosotros no le vamos a regalar nada, ¿sí? Pero cuando veamos la práctica, yo los voy a matar. En la práctica le voy a dar trabajo de parcial, trabajos difíciles, y después me gustaría en el parcial tomarle algo sencillo, ¿sí? No regalarle, pero tomarle algo sencillo, porque si ustedes saben, no hace falta hacer un trabajo, un ejercicio enorme, ¿se entiende? Con demostrar que saben, con que entendieron ya está. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros vamos a tener organigrama, no le voy a hacer dibujar un organigrama de 6 niveles. Quizás ya le doy un organigrama dibujado y que ustedes me marquen los niveles. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, Sí. el ser humano de hoy en día es más práctico, ¿no? Y tiene propósitos, pero muchos de esos propósitos subyacen, tienen un comportamiento para lograr algo. ¿Vieron, por ejemplo, ustedes a sus mascotas, a sus perros, cuando llegan y te miran con esos ojitos, ¿no? Ojos de perro arrepentido? ¿No les pasó? Yo a veces llego y lo veo a mi perro con esa mirada, y en realidad me está diciendo, no me pegues, te rompí la planta, esa que te gustaba, ¿no? O te está diciendo, dame de comer, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el ser humano tiene comportamientos finalistas para lograr propósitos. ¿Bien? ¿Y cómo chequeas eso? Y mira, eso te lo da la práctica, te lo da la percepción, ¿sí? Pero eso lleva mucho tiempo. La percepción es qué es lo que entendés vos de lo que quiere, lo que te está transmitiendo la otra persona. Tiene que ver también con la empatía, ¿no? Hay muchas personas que son tímidas, ¿no? Y que no hablan,
pero te lo cuentan o te lo piden con otras cosas, con gestos, con comportamiento. La comunicación, vieron que nosotros pensamos que la comunicación es hablar con otra persona, pero gran parte de la comunicación son los gestos, las miradas, las posturas de brazos, ¿sí? Entonces, todo comunica. Y en el trabajo también. Ahora le doy un consejo a ustedes. Cuando vayan a pedir aumento, ¿no? Tienen que pedir aumento porque es un derecho, ¿no? Pero nunca cuando piden un aumento se pongan a compararse con un compañero, ¿sí? Porque hay muchos, yo estoy a cargo de personas, y vienen y me dicen, mirá, Pablo, me tenés que dar un aumento porque yo llego siempre más temprano que Miguelito, ¿no? Miguelito cae a las 10:30, ¿no? Y hay uno que dice, mirá, yo quiero un aumento porque siempre vengo más temprano que Miguelito. O viene otro y me dice, Inesita, ¿no? Viene, que es una señora mayor, y me dice, mira, yo saco 15 expedientes todos los días, más expediente que Diego, que se la pasa en internet, ¿no? ¿Se entiende? Sin querer queriendo están mandando al frente a los compañeros, lo están hundiendo, no le tiran tierra, y están pidiendo un aumento. Y yo le digo, ¿y por qué te mereces el aumento? ¿No? En realidad yo no doy el aumento, yo lo pido a recursos humanos, ¿no? Pero yo le digo, ¿y por qué te mereces el aumento? Y ahí hay muchos no me saben qué decir, ¿se entiende? No hay que compararse, sino que hay que buscar virtudes, cosas que se han logrado en el trabajo para poder pedir o exigir un aumento, ¿se entiende? Muchos te dicen, y yo hace 20 años que estoy acá y nunca me dieron un aumento. Y está este que hace 2 años que está y le dan aumento. Bueno, ¿y por qué te lo mereces? Y porque tengo 20 años de antigüedad. Sí, pero ¿por qué te lo mereces? ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado. Bien. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Otro de los aportes de Simon, que es importante, se llama teoría del equilibrio. La teoría del equilibrio dice, es fácil esta teoría, que tiene que haber un equilibrio entre lo que ofrece la persona a la organización y lo que la organización le paga a cambio por ese servicio a la persona, ¿no? ¿Qué te ofrece la organización y qué le ofreces vos a la persona? Si hay un desequilibrio entre eso, probablemente exista un fracaso o exista una confrontación, ¿sí? O sea que la persona le va a dar un servicio, un trabajo a la organización. Y la organización tiene que reconocer ese servicio, ese trabajo, con la remuneración o con mejoras en las condiciones de trabajo. O, por ejemplo, un ascenso o premios simbólicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo mucho y me pagan poco? ¿Qué es lo más común? Y no te va a usted Y nada, voy sin ganas a laburar. Llega un momento en que empezás a comenzar a trabajar con desgano, tu productividad empieza a bajar y lo único que van a notar es que estás rindiendo menos, pero no van a ver que el problema nace, que están pagándote poco. O incluso buscas otro trabajo. Claro, te desmotiva y empezás a buscar otro trabajo, ¿sí? Pero muchas veces es tal el maltrato que vos te llegás a preguntar, ¿es mi culpa? ¿Haré algo mal yo? ¿No? ¿Soy yo? Hay muchas personas hasta caen en depresión porque se sienten culpables por eso. ¿Se entiende? Y ahí hay un desequilibrio. Ahora, ¿qué pasa si una persona empieza a llegar tarde todos los días, falta, produce poco? ¿Qué hace la organización? La hecha. Nada, le va llamando la atención. Te va a hacer un Lo aviso, sanciona. te va a sancionar, te va a suspender y como dijo la compañera, te va a terminar echando.
Entonces, la teoría del equilibrio que dice Simon es que para que exista una armonía en una organización, tiene que haber un equilibrio entre lo que ofrece una persona, ¿no?, con su trabajo, su servicio, y lo que le responde la organización con la remuneración o mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Se entiende? Si hay desequilibrio, o la persona se desmotiva, o la organización termina despidiendo a la persona. ¿Se entiende? Igualmente, profe, eso no pasa mucho hoy en día, el tema del equilibrio. Generalmente ofrecen mucho menos del trabajo que te exigen en realidad. Y ellos medio que se excusan con, bueno, si este trabajo no lo querés vos, lo va a agarrar otra persona que lo necesite. Y así también caemos en el tema de que nunca se llega a establecer el personal de mucho tiempo, porque bueno, siempre hay recambio, pero siempre va a haber descontento. Bueno, esto es porque los empresarios se abusan, más acá en este país, De la porque necesidad. la necesidad, porque la tasa de desempleo es muy alta, ¿sí? Entonces, como la tasa de desempleo es muy alta, los salarios son bajos, ¿sí? Y también las exigencias son mayores. Hay una teoría en administración que la van a ver más adelante, ¿no?, acá conmigo, se llama teoría del filtro, ¿sí? Las empresas usan teoría del filtro. ¿Qué es la teoría del filtro? ¿Vieron algún aviso que dicen, se busca joven profesional con 23 años y que tengan 3 años de experiencia y con buena presencia? Sí, obvio. Y de Obvio. paso, que sea bilingüe. Y de paso, que viva en la zona, ¿no? ¿Pasa o no? Sí, En sí. todos lados, profe. En todos lados. Eso es lo que más se usa. Se llama teoría del filtro. La verdad que es muy cruel porque también es una discriminación, ¿no? Discrimina a las personas. Pero las empresas utilizan la teoría del filtro para ahorrar en capacitación, para ahorrar en tiempo de encontrar un candidato, porque con este filtro que es tan grande, las personas que se van a postular son pocas. ¿Se entiende? Entonces, esto, la verdad que lo van a ver más adelante, tiene que ver con políticas del empleo. Las personas son discriminadas porque ¿quién te dice que vos tenés buena presencia o no? Yo, por ejemplo, me miro al espejo y digo, qué facha que soy, ¿no? Qué buena presencia. Pero capaz que me está mirando el que está al lado y dice, este qué se cree que es, ¿no? O para alguien puedo ser agradable con buena presencia, pero para otra persona puedo ser un desastre. ¿Qué Claro, ese tener es algo buena ético. Es por algo ejemplo. ético, ¿no? Quizás tener buena presencia para mí es estar arreglado, pero quizás para otras personas la buena presencia hace referencia al físico. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Para ir cerrando, para que se pongan contentos, como hacía Elton Mayo, ¿se acuerdan? Nos vamos un rato antes. Bien. Hay un concepto que habla Simon que se llama cadena medios afines. Cadena medios afines. Esta es la misma teoría, ¿no, profe? Sí, es de la teoría de la organización. ¿Qué es la cadena de medios afines? Bueno, las personas, para lograr un fin, ¿sí? Ustedes recuerden que para lograr un fin siempre tenemos que superar distintos objetivos, ¿sí? Un objetivo es un logro, ¿no?, que tengo que conseguir. Un fin es una meta, sería el objetivo final, ¿se entiende? Por ejemplo, ¿cómo, Gustavo? Bien. Nada, profe, perdón. Bien. Por ejemplo, el objetivo de ustedes es aprobar principios de administración,
¿Estamos de acuerdo? El próximo objetivo será aprobar organización y estructura, pero el fin sería recibirse de contador o de licenciado, ¿sí? Pero para ello ustedes tienen que tener en cuenta una cadena, porque ustedes pueden aprobar impuestos si no aprobaron matemática 1 y principio de administración. No. profe. No. Entonces, todo es parte de una cadena. Se llama cadena de medios afines, que quiere decir que uno, para llegar a un fin, a una meta, tiene que ir logrando objetivo por objetivo, ¿sí? Por ejemplo, he tenido en uno de estos cuatrimestres una alumna que sus padres tenían un campo en Salta y ella quería ser licenciada en administración para poder ayudar a su padre en el campo, ¿sí? Entonces, la cadena de medios afines es, primero tengo que terminar la escuela secundaria para poder tener el título e inscribirme en la facultad. Una vez que estoy en la facultad, tengo que aprobar todas las materias para poder ser un profesional. Y si quiero ayudar a mi papá en el campo, puedo dar unas equivalencias y quizás terminar alguna carrera que tenga que ver con la zoonosis, con ingeniería industrial o algo que tenga que ver con el campo para poder darle una ayuda a su padre. ¿Se entiende? El fin llega, pero antes tengo que ir superando distintos objetivos y no se pueden saltear, ¿sí? No se pueden saltear. Si yo no terminé la secundaria, no puedo inscribirme en la universidad. ¿Se entiende? Entonces, Simon dice que es importante en una organización respetar las cadenas de medios afines. ¿Vamos bien? Sí, pero Bien. ¿Cómo se llama el hombre de esta época? Hombre administrativo. hombre administrativo. ¿Y qué hace el hombre administrativo? Es como Gustavo y como yo. No busca precio, lo primero que encuentra. Hace lo que adentro. puede. Claro. Con lo que puede. Hace lo mejor que puede evaluando las alternativas que están a su alcance, ¿sí? No es un vago, no es un holgazán, simplemente es más simple, se da por satisfecho con las cosas que tiene a su alcance. A diferencia del hombre administrativo, perdón, del hombre economicus, que evalúa todas las alternativas antes de tomar una decisión. Y es No, importante... no es como Jessy, profe. Claro, no es como Jessie. Jessie es mujer económica. Homo económico, mujer económica. Bien. Entonces, recuerden no confundir lo fáctico con lo ético, que muchas veces te hace equivocar, ¿no? En la toma de decisiones. No hay que dejarse llevar por lo ético, porque quizás lo ético para una persona, ¿no? No es lo mismo para vos. Como habíamos dicho, cuando Mica era alta, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso sí es alta, porque mide 1,76 m, pero quizás para un basquetbolista es petiza, ¿no? Entonces, tengan cuidado en las opiniones personales, las opiniones que tienen las personas en una organización, si vos no lo podés comprobar, si no es fáctico, ¿sí? Bien, recuerden lo del tema de la teoría del equilibrio, recuerden cómo se negocia, ¿no? Los pasos para formar objetivos, que tenía que ver con el regateo, la coalición, el control y la adaptación a la experiencia, ¿sí? Y bueno, esto es la primer parte de la escuela de Simon, ¿sí? Se llama Teoría de las Organizaciones. En una próxima clase le voy a dar completito
teoría de las decisiones, que es más divertido, que nos va a hacer pensar. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta cuando tomamos una decisión. Esto nos va a servir para la vida también, ¿no? Ante qué circunstancia tomar decisiones. Así que bueno, si les parece bien, cortamos acá. Tomo la decisión de cortar acá. ¿Se entendió? Sí, sí. Todo perfecto. Sí, profe. ¿Se entendió? Profe. Bueno, espero que no se sientan ofendidos las personas que tomo como ejemplo, ¿sí? No, profe, No, ahora me profe. voy. No, Ah, somos Era- enanos, burros. Pobre Encima enano. pobre. Pobres. algunos le dije que eran inteligentes. Yo A mí no. Pero nadie se hizo cargo. Algunos, eso no son Me todos. sentí Dijo burro. Jessy. Ah, Jessy, la mejor alumna, ¿no? Hay No, que ver. Ceci la copiona. Claro, es la copiona. Es La mejor copiona y la alumna, rata. claro, es la mejor La alumna, rata. pero la que se copia, claro. Es la que obtiene mejores resultados, pero copiando. Se copia de mí. Sí. Bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos el jueves. nos vemos el Buena jueves. semana, hasta el jueves. Nos vemos, Buena profe. semana. Profe, gracias. Chao. Nos vemos, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. ¿Pudiste grabar todo? Recording stopped. ¿Grabaste todo? Bien. Chao, Brian. Chao, Sofi.